Ahí va. Bien, y le cedemos entonces la palabra ahí a Jimena que había solicitado para hacer consulta. Justito a último momento. No, quería consultarte. Vos habías comentado de que con esto de la virtualidad, de las burbujas, todo, habían tenido algunos profesores que cambiar sus horarios. Ahora, en esta nueva presencialidad, ¿retomarían sus horarios originales? Pregunto más que nada porque los nenes, los de primero, que por ahí va a ser su primera aproximación a los profesores y no conocen a ninguno, si van a tener ya su profesor fijo del año. Sí, en realidad los profes van a seguir hasta fin de año con los horarios que pusimos. No amerita de que le cambiemos ningún profe, porque si no es el poco contacto que tuvieron desde la virtualidad, si ahora van a la práctica y se encuentran con alguien distinto. El único problema que tenemos es que, pero no es con primero ni con segundo sí, tenemos un profe dispensado por problema de salud, que estamos esperando que se dé la segunda dosis y se produzcan, creo que son los 14, 18 días de que se le produzcan los anticuerpos, y volvería, que es lo que comenté al principio, que lo vamos a reemplazar entre nosotros, no vamos a pedir que nos cubran. A la tarde no, a la tarde tuvimos que pedir que nos cubran las horas porque no hay parejas, no sobra nadie, ni a nadie le sobra una hora. Así que nada, pero los horarios van a ser los mismos y van a tener por ahí inclusive en algunos grupos de primero que al tener que agruparlos quedó el coordinador de natación con el profe y también quedó con otro profe, entonces por ahí van a tener más de 2, algunos van a tener hasta 3 profes. Pero nada, los profes van a ser siempre los mismos hasta fin de año. Bueno, gracias Jimena también por la intervención, por la pregunta, lo mismo que Eli. Bueno, en lo que respecta al encuentro de hoy, en este intercambio, esta charla con Sergio, estaríamos dando por cerrada, por finalizado el encuentro. Por supuesto que, bueno, como les comentábamos hoy, vamos a tener otra instancia en la cual Sergio va a acompañarnos en encuentro sincrónico. Así que la invitación también es a que sigan pensando en todo lo que hemos ido intercambiando, que también, ¿por qué no?, traigan el registro de su propio tránsito por el ámbito escolar, si es que han tenido alguna posibilidad también de hacer alguna suplencia o de participar con alguna propuesta o algún proyecto en alguna institución escolar, que vayan haciendo posibles lecturas y vayan preguntándose acerca de todo lo que hemos estado hoy intercambiando, y que cualquier otra pregunta que tengan, la tengan ahí a mano, que la recuperamos, ¿sí? La retomamos en el próximo encuentro sincrónico. Así que bueno, obviamente Sergio, volver a agradecerte porque creo que es muy rico que estés acá. Sos un poco nuestra posibilidad de nexo con la realidad escolar del 2021, y en todo lo que has ido intercambiando y aportando, me parece que ha sido por demás de enriquecedor. Así que bueno, agradecerte otra vez tu tiempo y tu participación tan cálida también. Gracias. Bueno, obviamente muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a las chicas y a los chicos por escuchar, y nada, recorran el blog del departamento y anótense las cosas que les surjan, las dudas, y cuando nos veamos de nuevo el 22 podemos volver a charlar sobre esto o sobre la clase de educación física. Así que nada, agradecido, los dejo con la profe, y un saludo para todos. Gracias, Sergio. Éxitos Gracias. en la semana, Chao, en estos gracias. inicios. Chao, Sergio, gracias. Hasta Nos luego. vemos. Bueno, si quieren y necesitan que les pase link de la wiki que compartió Sergio, o incluso este Geniali que les estuvo mencionando, o algo del proyecto, me avisan, ¿sí? Que tengo todo ese material para compartirles.
Ahí está Martina, en sala de espera. Bueno, bien, y en relación y de la mano con esta charla que tuvimos recién con Sergio, tenemos el trabajo práctico número 1, que como verán iba de la mano del tema del encuentro sincrónico de hoy, iba también de la mano con esta propuesta del foro de presentación. Decirles que, bueno, estuve ahí descargando todos los trabajos, haciendo una mirada, agradecerles por todo el laburo de la semana pasada en lo que fue entrar al campus, recorrer, armar el grupo, descargar el trabajo práctico número 1, abordarlo, entregar. Nada, un lujo, porque la verdad que al día de hoy tienen todos los trabajos entregados y eso no es menor. Así que bueno, agradecerles, más allá de esta cuestión de cumplir con fechas, ¿sí? En realidad tiene que ver con que, como ustedes saben, planificamos, ideamos determinados procesos, y que ustedes estén del otro lado acompañando la propuesta, a mí me la hacen más fácil porque va como caminando la cosa, ¿sí? Y puedo ir avanzando desde lo que estuvimos organizando con el resto de las profes y el profe en la cátedra. Así que bueno, agradecerles en ese sentido. Quisiera, antes de que nos metamos de lleno en el trabajo práctico, en estos minutos que nos quedan, mencionarles algunas cuestiones. Por una parte, ahí estuve viendo que había 2 compañeras y un compañero que no tienen grupo. Estaba Ana Laura, estaba Micaela y estaba Esteban, si no me falla la memoria. Tengan en cuenta que están ellas 2 y el compañero sin grupo, pueden unirse los 3, o si hay algún grupo que quiere y puede sumarlos, ahí a través del foro pueden utilizar vía de comunicación o los mensajes, la Sí, mensajería profe, interna del yo campo. sí querés. Sí, Ana ¿Cómo Laura. estás? Había dejado mi número en el foro, pero bueno, no me pude contactar con nadie. Que sepan que bueno, yo entregué el trabajo sola, como habíamos acordado, y bueno, si hay alguien, me contacté con una compañera, pero no sabía qué le habías dicho vos, así que no coordiné nada con ella. Perfecto. Bueno, veo que están dejando los números ahí también, no sé si era, ahora yo agrego el mío para que, no sé, nos Dale. sumemos. Yo, como te comenté, no tengo, contacto con los chicos más que lo que he visto a través de que estoy cursando online, entonces, bueno, ellos por ahí se conocen desde antes, bueno, se me complica un poco más. Está bueno. Tengan en cuenta que los foros y el campus, la mensajería interna del campus es un poco nuestra vía de comunicación principal, más allá de estos encuentros sincrónicos que a veces el tiempo, vieron como dicen que es tirano, es muy tirano, en el Zoom más todavía. Yo no puedo creer que le das a entrar al Zoom y al instante ya te está avisando que quedan 10 minutos nada más. Esas vías de comunicación utilícenlas, ¿sí? Y acá Ana Laura reforzaba un poco esto de que la virtualidad a veces parece que estamos lejos y si encima no conocemos a nadie que esté cursando a la par, se hace un poco más complejo, así que aprovechen. Y si puedo aportar en esos intercambios en la comunicación, por supuesto que me escriben, ¿sí? Ahí escribió Micaela, si no me equivoco, avisando que hay, sí, Micaela, que hay posibilidades de armar grupo, Ana, así que cualquier cosa ahí deja el número que también escribieron en el foro. Bien, eso por una parte entonces. También recordarles que la semana que viene sería el encuentro sincrónico de teóricos, no tenemos de prácticos, nuestro encuentro sincrónico de prácticos es el 22, miércoles 22. Para la semana que viene pueden mirar ahí en la pestaña de clases teóricas cuál es la bibliografía que se va a trabajar. Están todos los enlaces y demás. Así que bueno, ese recordatorio. Ahora a las 4 es el primer encuentro de taller de lectura, que es una de las instancias optativas, una de las propuestas optativas que tiene la cursada, que no es
con obligación de participación, pero que está ahí por si quieren asistir y participar. Es interesante, es una linda propuesta. Vamos a abordarla a través de trabajar con textos de la bibliografía obligatoria, a los cuales no tienen que recurrir habiendo leído, ¿sí? Esa es un poco como la consigna que atraviesa todo el taller. La lectura es en situación y lo que se aborda es en situación. No es necesario que preparen nada previamente. Así que bueno, eso por otra parte. Les voy a compartir también a través del chat un enlace a un formulario de Google, que seguramente en teórico ya lo han estado utilizando. Es simplemente como para que puedan volcar ahí nombre, apellido, legajo y comisión. A mí me sirve como para seguir ganando un poco en esto que tiene que ver con conocerlos, con saber quién está, y conocerlas, saber quién está ahí del otro lado. Que obviamente un formulario no me va a permitir que enlace nombres con cara, pero bueno, es una posibilidad de saber y de conocer a los integrantes y a las integrantes de la comisión. Así que bueno, ahí fue por el chat. Y bueno, en relación a los trabajos prácticos, así muy a grandes rasgos, comentarles que de lo que estuve leyendo, rescato mucho esto que ha aparecido en varios grupos, de que han hecho una especie de historización, que fue también como lo abordó Sergio, sin que lo hayamos planificado, salió así espontáneamente. Hicieron un recorrido así muy breve por las distintas instituciones. Hay quienes se han animado, también algunos grupos se han animado a hacer ciertas interpretaciones de lo que se fue leyendo. Recuerdo, si no me falla la memoria, grupo número 4 que hizo ahí también, metió bibliografía y demás. Así que bueno, también buenísimo eso, creo que un poco tiene que ver con la propuesta del trabajo, ¿sí? También ha aparecido en muchos trabajos copias de pasajes de los programas, de los diseños curriculares. Eso es interesante. En relación a eso, hacerle dos menciones. Por una parte, invitarlos e invitarlas que cuando hacen citas o toman pasajes textuales, en este caso de un diseño curricular o de un programa, se hagan la pregunta de por qué tomé ese párrafo, o por qué tomamos y reparamos, llevamos la atención sobre este párrafo. Lo que sucede en algunos trabajos es que aparece el párrafo y nada más. Entonces yo ahí la pregunta que me hago es, ¿qué fue lo que observaron en esas líneas para decidir que ese párrafo sea el que vaya al texto? Digo, ¿qué concepto llamó la atención de ahí? ¿Qué idea les llamó la atención de ahí? Que hizo que lo tomen y lo copien, ¿sí? Como para empezar también a analizar e interpelar un poco lo que se lee en los programas y en los diseños, ¿sí? Eso por una parte. También invitarlos e invitarlas que siempre que hagan citas o hagan parafraseos, pongan las referencias. Acá sabemos que estábamos hablando de los programas o los diseños curriculares de estas escuelas. El grupo número 4 también hizo referencia a algunos autores o algunas autoras. Es genial que cuando hacen estas citas o estos parafraseos, cuando mencionan un concepto de un autor o de una autora, le puedan poner la referencia, ¿sí? Y acá yo me estoy adelantando muchísimo, pero es lo que le vamos a insistir muchísimo en el trabajo final. Entonces también ténganlo en cuenta para que cuando armen su propio proyecto, si en la fundamentación aparece alguna cita o algún concepto de un autor o una autora, que esté la referencia bibliográfica. Entre paréntesis, autor y año, ¿sí? Y obviamente al final del archivo, toda la referencia completa de la edición, el nombre del libro, el capítulo y demás, ¿sí? Porque eso también les sirve como para elaborar cuestiones que tienen que ver con la construcción de textos académicos. Estamos muy pronto al Congreso, y esto miren cómo linkeo, muy pronto al Congreso. Si alguno o alguna es deseoso, gustoso, gustosa de escribir, es importante que esto lo tengan en cuenta, ¿sí? Y esto también es una invitación solapada a escriban para el Congreso, anímense, ¿por qué no? Estamos también si quieren que los acompañemos o las acompañemos. Eso por Y una anímense parte. que ahora ya hay tiempo Sí, hasta el 15, así que hay tiempo hasta el 15, así que aquel que quiera
Exactamente. Y después está la segunda instancia, que es la de la parte de diciembre, que hay tiempo para seguir escribiendo. Así que anímense, seguramente tienen mucho para compartir y para decir, y está bueno hacer esos ejercicios individual, con otro, con otra, en grupo. Así que bueno, después, volviéndolo a los trabajos, he encontrado también interesante que han hecho, creo que fue el grupo número, acá tengo un machetito de cosas que he ido rescatando de los trabajos como para hacer un pasaje así muy grande por todos, dado el tiempo que nos queda. Hubo un grupo que creo, si no me equivoco, que es el grupo número 8, y había algún otro grupo más que lo hizo también, que hizo un detalle de cómo estaban estructurados los programas y los diseños curriculares. Entonces, mencionaban que estaban construidos por fundamentación, por contenidos y por objetivos, por metodología de trabajo, de evaluación, hasta incluso analizaron si había temas o no había temas, si se decía o no se decía, cómo había que abordarlos. Digo, ahí me parece que hay cosas que están buenas rescatar de cuando leen los documentos curriculares, como para empezar a aproximarse a lo que va a ser el marco de donde van a salir las propuestas. ¿Sí? Las propuestas de enseñanza. Después también los cuadros que han hecho en comparación, abordando cuestiones que tienen que ver con la normativa, cuestiones que tienen que ver con esto que es como más externo a lo que es el contenido prescriptivo, y que son los proyectos y las propuestas de tipo optativo. Eso está bueno también que lo tengan en cuenta. Fíjense, Sergio, cómo hizo mención de un montón de proyectos y de propuestas que son, si se quiere, parte de los contenidos que enseñan por el programa de la materia, pero también propuestas que van por fuera y que en algún punto van tomando como protagonismo. Digo, si transitan una escuela está bueno que conozcan de estas cosas, y está bueno también que lo tomen como espacio para ustedes mismos, ustedes mismas hacer sus propias propuestas. Y bueno, también el grupo número 6, rescato ahí que se metió con los CEF de Educación Física, que hizo una mención y entró al espacio específico de la Dirección de Educación Física de la provincia, e hizo una mención a los CEF, a los Centros de Educación Física, que bueno, si está algún integrante o alguna integrante del grupo número 6 y quiere contar brevemente qué son los CEF, por lo que han logrado leer, si es que, porque por ahí puede que no todos conozcan, no todas conozcan qué es un CEF. Está Camilo, está Nicolás, Lucrecia, Betiana, que son los integrantes del grupo número 6. ¿Cómo llegaron a encontrar que había un CEF? ¿O que hay CEF en el ámbito de la provincia de Buenos Aires? Que digo que no es poco, porque es parte de la educación física de la provincia y no es del marco estricto de la escuela. Son como instituciones que van a la par. Bueno, dejo ahí la inquietud. El grupo número 6 está ahí como tímido, no quiere tomar la palabra. Bueno, eso, y también algunos grupos han reparado sobre la orientación en educación física de la provincia de Buenos Aires. Alguno de estos grupos que ha investigado sobre la orientación en educación física quiere contar de qué se trata, ¿sí? Ya que ahí tenemos algo también para analizar que tiene que ver con una propuesta específica, ¿sí? Para la educación física, que va por fuera de lo que es la asignatura tradicional que ocupa de primero a sexto. Tengo ahí grupo número 10, que ha mencionado la orientación, el grupo número 9. Disculpen si por ahí se me pasa por alto algún otro grupo que también lo haya mencionado, el grupo número 2. ¿Alguna quiere compartir de qué se trata? ¿Qué tal, profesora? ¿Cómo andas, Lucas? Nosotros, todo bien. Nosotros somos del grupo 4 y mencionamos que no figura la orientación en educación física en ninguno de los 3 colegios, digamos, esto de pregrado.
pero solamente hicimos como una mención de que no estaba, digamos, esta orientación. Porque nosotros estamos, digamos, como especializados en esta área, hay muchas más orientaciones que faltan, pero bueno, con respecto a la educación física, por ahí era la que nos compete a nosotros y que observamos que estaba faltando. Bien, ahí tenemos algo, gracias Lucas. Tenemos algo para tener en cuenta, que es esta diferencia entre la asignatura y la orientación, ¿sí? Yo voy a aprovechar para compartirles pantalla, para meternos en un momentito en la página. A ver ahí. No sé si me están escuchando, yo tengo acá algunos problemas en la conexión. Ahí está. Bien, se me había trabado la pantalla. Voy a intentar compartir otra vez, a ver si lo logro. Ahí está. Ahí están viendo la página del ABC. Sí, profesor. Bárbaro. Esta es la página de inicio, ¿sí? Después investiguenla, chusmeenla, si van a la parte de áreas y de educación es donde van a encontrar todas las áreas que hacen a esta subsecretaría de educación. Tienen educación inicial, educación primaria, educación secundaria, que acá es donde pueden descargar todos los documentos curriculares, la normativa y demás, y tienen además un enlace a la Dirección de Educación Física. ¿Sí? Tienen toda la información, que alguno de los grupos ha trabajado con esta sección. Acá está la mención de los CEF, ¿sí? Si nos vamos a... Espérame que... Bien, esta es la parte de la Dirección de Educación Física. Si nos vamos a la sección de Educación Secundaria, en la parte donde pueden encontrar los diseños curriculares, se van a encontrar con que está dividido en el marco general, los 3 primeros años y los 3 últimos años. Estos 3 últimos años son donde los estudiantes y las estudiantes eligen orientaciones, ¿sí? Por eso van a encontrar que hay materias comunes, y si verán, dentro de estas materias comunes está educación física, ¿sí? Todas las orientaciones tienen la asignatura de educación física como materia obligatoria, pero a su vez, ¿sí? Bien, ahí tienen las orientaciones: orientación en arte, orientación en ciencias sociales, orientación en ciencias naturales, en comunicación, en turismo. Todas estas orientaciones tienen educación física como asignatura. Ahora, también está la orientación en educación física, que tiene entonces materias específicas. Además de estas materias comunes, que son estas que tenemos acá arriba, ¿sí? Tienen materias específicas dentro de la orientación, como por ejemplo, prácticas deportivas, educación física y corporeidad. Insisto, había un grupo que hizo ahí un cuadrito donde fue haciendo esta diferenciación entre materias comunes y materias específicas, que si quieren, por supuesto, lo podemos compartir y lo pueden comentar. Y es algo interesante, ¿sí? Para analizar, ya que estamos pensando en el lugar que se le da a la educación física, que estamos intentando ingresar en cómo está organizada la educación física en el ámbito escolar. Eso no es menor, ¿sí? Tengan en cuenta que es una propuesta que no tiene muchos años, que empezó siendo prueba piloto, con lo cual no está en todas las escuelas. Hay determinados distritos que ha tomado escuelas como esta especie de prueba piloto, y ahí los profesores y las profesoras de educación física tenemos un gran impacto, ¿sí? Piensen que hay más materias que solamente esta asignatura de educación física, ¿sí? Y lo rescato porque es algo de la organización del sistema educativo de la provincia, y que hubo grupos que lo tomaron y lo recuperaron para
para sobre ello indagar. ¿Algún comentario, algún aporte hasta acá? Si no, tomo la palabra y me la capturo. Pueden interrumpir y pueden mencionar lo que consideren, ya sea los grupos que fui mencionando o cualquier otro grupo que quiera. Hola, profe. No sé si Nos me vemos, escucha. Andrea. Gracias por asistir. Ahí estaba leyendo a la Andrea que está en el chat. Sí, perdón, no sé quién había pedido la palabra. Daniel, Le hablé sí, encima. Daniel pedí. Daniel, ¿cómo andás? Yo justo hablé, sí. Bien, yo estoy en el grupo 10 que nombraste, que hablábamos también un poco de la orientación, que era más que nada que la educación física comprende como un conjunto de conocimiento y experiencia, siempre con la experiencia de una disponibilidad corporal, pusimos nosotros, motriz, siempre como de un modo reflexivo, una manera crítica, y que se manejaba siempre con unos contenidos que es como la corporeidad y la motricidad, como la corporeidad también y la sociomotricidad, y la corporeidad con la motricidad, siempre la corporeidad siempre al frente de todo esto. Después nosotros lo que hicimos también en el trabajo es que como que dividimos lo que era el liceo mercante, que tenía como un proyecto extra, que a diferencia de los demás colegios, y que a nosotros nos llamó la atención que, por ejemplo, en Bellas Artes creo que era de primero a quinto la educación física, y después creo que era sexto y séptimo ya no lo tenía. Y que, bueno, después que la carga horaria siempre fueron como por fuera del colegio, digamos. Siempre era en horario de la tarde, contraturno, o que eran de 2 horas diarias, y algo que también nos marcó como diferencia, creo que era la de Rafael Hernández, creo que era, que tenía 3 horas de 3 horas, y en tercero, cuarto, quinto y sexto que tenían 2 horas. O sea, de primero a segundo tenían 3 horas, y después de tercero a sexto tenían 2 horas, después como para remarcar, no sé, para sumar dentro del trabajo que hicimos nosotros. Está bárbaro. Acá Facundo aporta que algunos están organizados por horas cátedra de 40 minutos. Claro, exacto. O módulos, como decía hoy Sergio, de 80 minutos. Claro, sí. Es interesante también esto que menciona Daniel, porque justamente depende mucho de la escuela. Las escuelas técnicas, por ejemplo, tienen un estímulo o una clase, más que estímulo, una clase semanal de 2 horas, ¿sí? Son estas cuestiones que es interesante saberlas para transitar esos espacios, que es interesante saberlas para analizarlas. Y también vuelvo a hacer la invitación de preguntarnos, bueno, ¿qué hay detrás de la organización de ese espacio para tomar este tipo de decisiones? Hoy Sergio mencionaba cuestiones presupuestarias, puede haber cuestiones organizativas, como por ejemplo las escuelas técnicas tienen clases de 2 horas, por ejemplo, y eso ahí podríamos analizar si se sostiene o no. ¿Perdón, Ana Laura? No, que todo está basado en la política educativa vigente, ¿no? Hacia dónde también se orienta el diseño curricular y lo que baja específicamente en la escuela sobre educación física, ¿no? El eje hacia dónde va. Sí, exactamente. No recuerdo si era tu grupo, Ana Laura, o había sido otro grupo que hizo mención a esto de que son proyectos políticos educativos, ¿sí? Y no es menor. Digo, al hacer, y los chicos y las chicas del grupo número 4 hicieron una lectura muy interesante de esto, que lo atravesaron con bibliografía y demás, como mencionaba hoy, la veía Eli, que creo que es una de la representante del grupo, junto con Luca y junto con Juan Matías y con Ángeles. Hay un montón de cosas para leer detrás de las propuestas educativas. Hoy, por ejemplo, también Daniel mencionaba esto del fuerte peso que tiene la corporeidad en algunos de los documentos curriculares. Entonces, en ese sentido también, y enlazándolo con esto que les mencionaba hoy, de preguntarse también por qué les llaman la atención algunos pasajes de los documentos o por qué los transcribieron a sus trabajos, también hacer este análisis de lo conceptual, ¿sí?
de cuáles son los conceptos o cuáles son los posicionamientos teóricos que hay detrás de cada una de estas propuestas, justamente para poder tomar posicionamiento y para saber dónde estamos parados y para poder también desde ahí pensar las propias propuestas. Un ejemplo muy bueno, Agustina, éxitos con el trabajo y gracias por asistir. Nos estamos viendo pronto y estamos hablando ahí a través del campus. Un ejemplo muy claro, muy representativo es, y de cara ya a lo que va a ser el próximo trabajo práctico, que es empezar a diseñar su propio proyecto de enseñanza. Si toman la fundamentación del proyecto de enseñanza que hicieron para prácticas 1, para el nivel primario y para el nivel inicial, lo más probable es que si ustedes transcriben esa fundamentación a su proyecto de prácticas 2, a su proyecto para el nivel secundario, leamos un montón de desfasajes, de cuestiones conceptuales, de cuestiones de contenidos a enseñar, y eso no es menor, ¿sí? Justamente porque tiene que ver con lógicas institucionales, tiene que ver con niveles, tiene que ver con formas de organizar lo educativo, que detrás tienen todas estas cuestiones que son importantes tenerlas en cuenta. Hice ahí también como un rastreo de conceptos que fueron apareciendo en los trabajos, y vuelvo a hacerles esta invitación de empezar a preguntarnos, bueno, ¿qué hay detrás de cada uno de estos conceptos? ¿Qué implica, por ejemplo, el concepto de inclusión? Que es algo que aparece en gran parte de los documentos curriculares, tanto en los diseños de la provincia como en los programas de los 3 colegios. Inclusión, trayectoria educativa, educación para la igualdad o igualdad de oportunidades, autonomía, perspectiva humanista, ciudadanía activa, formación integral, son un montón de conceptos que están detrás del proyecto educativo que dicen un montón, que no son palabras vacías, ¿sí? Si nos metemos en el ámbito de la educación física, un montón de conceptos que han aparecido repetidos en los trabajos es corporeidad y motricidad, disponibilidad corporal y motriz, que también hay mucho ahí para analizar y ver de qué se trata. Hay programas que hablan de juegos o juego y deporte, o deportes, que no es lo mismo, ¿sí? Hablar en plural que hablar en singular, ya ahí les está dando la pauta de que si hablo de los deportes, hablo de los juegos, hay una mirada ahí detrás. La invitación es empezar a preguntarnos, capaz que no tenemos la respuesta de qué implica esto de hablar de deporte o hablar de deportes, pero empezar a preguntarnos qué es lo que se está diciendo detrás de ese documento. Ni que hablar si hablamos de técnicas y tácticas, y como verán había otros programas que hablaban de habilidades técnicas y habilidades tácticas, que no es lo mismo. Hay algunos documentos también que hablaban de proponer autoevaluación entre los estudiantes y las estudiantes, o coevaluación. Insisto, son cuestiones que van sentando un posicionamiento acerca de la propuesta y que van invitando a trabajar de determinado modo, ¿sí? Puede suceder que leamos un programa y nos encontremos con que, y bueno, yo no estoy de acuerdo con esta concepción. Bueno, estudiémosla e intentemos armar una propuesta que vaya de la mano de mi propio posicionamiento teórico, y acá también la invitación es a también centrarnos y ubicarnos en el interior de esa institución como parte de los integrantes y las integrantes que la hacemos, ¿sí? Que la construimos, ¿sí? Y que trabajamos para lo que en esa institución se propone. Entonces, bueno, ahí hay un montón de aristas para ir pensando, para ir construyendo, para ir analizando, para básicamente poder posicionarnos como profesores y como profesoras en el ámbito escolar, pero ¿por qué no en cualquier otro ámbito? Y por último, mientras Sergio hablaba, creo que hay algo ahí interesante a tener en cuenta en relación a esta concepción de institución que les invité a analizar en el foro.
que si han tenido la oportunidad de leer el texto de Garay, como verán, ella hace ahí una diferenciación entre institución y establecimiento, ¿sí? De la mano de esto es que nos hemos propuesto analizar, por ejemplo, les hemos propuesto analizar a la Dirección General de Cultura y Educación como una gran institución, por más que no sea un establecimiento, no hay un establecimiento, salvo por ahí, allá en calle 13, 56 y 57, que es donde está la Dirección General de Cultura y Educación, salvo eso no tenemos un establecimiento para decir esto es la Dirección General de Cultura y Educación, ¿sí? Tenemos un montón de escuelas que nuclean a esa institución, ¿sí? Sin embargo, no hay un establecimiento único. Bueno, acá con Sergio pudimos ver que el Departamento de Educación Física no tenía un establecimiento físico, sin embargo, como institución funcionaba, porque había actores que lo estaban construyendo, porque había profesores que estaban brindando clases de educación física y después lograron tener un lugar físico donde emplazarse, ¿sí? Entonces también, bueno, creo que todas estas lecturas que van más allá de lo que tiene que ver con el establecimiento físico, el lugar donde la escuela está emplazada, sino poder ampliar la mirada a todo lo que nuclea esa escuela, es lo que nos permite hablar de y pensar de la institución, ¿sí? Que tiene un montón de estas cuestiones que la hacen y que la construyen. Y de la que esperamos podamos seguir siendo parte como profes de educación física. Así que bueno, por mi parte estamos, sí, ahí nos quedan los últimos segundos, así que nada, agradecerles nuevamente e invitarlas a que sigamos en este recorrido y que nos veamos la próxima y seguir viéndonos ahí en el campus. Así que bueno, gracias. Nos estamos viendo. Sí, Ana. Chao, profe. Adiós. ¿La próxima clase ya es para charlar sobre el trabajo práctico número 2 o tenemos que entregar ya el trabajo práctico número 2? El trabajo práctico número 2 lo vamos a presentar la semana que viene a través del foro. Y el 22 es el próximo encuentro sincrónico, ¿sí? Yo les dejo todo especificado en el foro, ¿sí?